cielo, tan solo por la vida que nos das, es motivo de alabarte, de bendecirte, Dios del cielo, y sobre todo porque tú llegaste a nuestras vidas. Y buscamos, Señor, primeramente tu reino y tu justicia, Dios de los cielos. Tú lo demás, Señor, nos lo darás por añadidura en su momento y en su tiempo, Dios del cielo. Solo prepara nuestros corazones para recibir, Señor, lo recibido de tu mano, Señor, cada día, porque también cuando abres tus manos, Señor, da, Señor, en grande manera y en abundancia, que nuestros ojos y nuestro corazón se queden, Señor, asombrado de lo grande que tú eres, Padre del cielo, porque tú eres el dador de la vida. Cuanto más, Señor, de las cosas que tenemos necesidad, solo danos paso, Dios, para poder glorificarte y bendecirte, Dios mío. Y a quién iremos, Dios de los cielos, y solamente tú tienes palabras de vida eterna, Dios. Gracias, Señor, porque podemos unirnos, Señor, como un pueblo, Dios de los cielos, en alabanza, Señor. Y asimismo, Señor, en tantos lugares donde nuestros hermanos están congregados, glorificando y bendiciendo tu nombre. Seas tú, Señor, exaltado, Padre, y glorificado, Dios mío. Ayúdanos a confiar y a tener fe en ti, Señor, para anunciar también tu palabra, porque tú eres escudo alrededor de los que te temen, bendito Dios. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra, Dios de los cielos, y a cada uno de los oyentes, Señor, en tu palabra, oh Dios, sean bendecidos, prosperados, guardados, y en tu victoria, bendito Dios, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Dios nos guarda, Dios nos ayuda. Y Dios, hermanos, nunca nos ha dejado. Él siempre ha estado pendiente de nosotros. Y Dios siempre nos ha sustentado de una y de otra manera. Vamos a ver de nuevo Hechos 2, donde hemos estado viviendo, repasando toda esta bonita enseñanza. Y hermanos, me acuerdo tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, en mi vida. Hermanos, me acuerdo cuando me convertí al Señor, cuando bajé a las aguas. Casi siempre se los comparto, ¿verdad? Ese domingo, hermanos, me subí a mi azotea de mi casa y con todo, ahora sí que en oración le dije: Señor, solo dame sabiduría, como se la pidió Salomón, Señor, para glorificarte y bendecir tu nombre. Ese domingo me fui a la azotea y así le dije al Señor. Y Dios ha respaldado, hermanos, siempre su palabra. Hermanos, Dios nos fue bendiciendo cada día en esa sabiduría. Y el hambre y la sed de la palabra de Dios siempre ha estado en nuestros corazones, en mi corazón. Hermanos, por eso leer la Biblia completa, pues es un propósito muy valioso para nosotros, de leer, hermanos, no en un año, puede ser en antes, hermanos, y es muy bonito. De ahí, hermanos, posteriormente el Señor me puso varios hermanos temerosos de Dios, amantes de las cosas de Dios. Y hermanos, ellos empezaron a animarme a buscar más de las cosas de la palabra de Dios. Un hermano que ya partió con el Señor, el hermano Aurelio Torres. Hermanos, también un hermano siempre muy animoso en las cosas del Señor. Y ya él, hermanos, pues Dios le tocó su corazón y hallamos gracia a los dos. Y yo tenía como unos 17 años en ese tiempo. Y el hermano dice: te invito a mi casa, dice, a que vengas a comer, dice, y echarnos unas bien frías. Y ese día yo dije: no, hermano, yo ya no tomo. No, dice, yo tampoco, dice, pero no voy a echar unas frías. Y dije: bueno, ahorita llegando a su casa ese viernes lo voy a exhortar al hermano. Dice: qué bueno que ya llegaste. Dice: saca las frías. Sacó unas Coca-Colas bien frías ese día. Le dije: ya me iba a exhortar yo, hermano, pensé que iba a sacar unas cervezas. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo andaba sacando yo eso? Dice: unas bien frías, mira cómo están. Yo no te dije qué, nomás dije unas bien frías. Y ya sacó unas Coca-Colas. Y de ahí, hermanos, siempre me recibía con unas frías, unas Coca-Colas. Hermanos, y a lo que voy, que el hermano siempre llegaba, pues me invitaba de comer, hermanos, pero después me ponía unas películas cristianas de hace tiempo, hermanos, y también de algunos predicadores, hermanos, y siempre me motivó a buscar más de la palabra de Dios. Todos los viernes ya fue una obligación de él y la mía, hermanos, ir a su casa
y me ponía las predicaciones, a veces me ponía las películas infantiles de historias de la Biblia, hermanos, y también me servía demasiado. Y una cosa de ellas que él siempre me preguntaba, y él a veces dejaba su videocasetera grabando algunas predicaciones de algunos hermanos que salían en la televisión hace años, y una vez me dijo: oye, ¿Abraham tuvo hijas? Le dije: no, hermano, no tuvo hijas. Ah, ¿cómo no? Dice: sí tuvo, y te lo voy a demostrar. No, hermano, no tuvo hijas. Y bueno, el hermano ya me dejó con la duda. Dije: ¿cómo que tuvo hijas? Yo ahí he leído que tuvo sus hijos. Y ya, hermanos, llegando a su casa, sí tuvo hijas, y me compartió, hermanos, aquella mujer que estaba, hermanos, afligida por Satanás, y la tenía, hermanos, pues ahí sí, ahora sí que encorvada, y ya leyó: y esta que es hija de Abraham no podía ser libre en el día de reposo. Y me dice: ya ves cómo sí tuvo hijas. Y ya entendí todo el contexto del pasaje, hermanos, y pude ver cuántas cosas íbamos aprendiendo, hermanos. Y esa semana me puso a leer toda la Biblia y nunca encontré ese pasaje, yo buscaba por otro lado. Pero de ahí, hermanos, con el hermano aprendí mucho, siempre tuvimos esa amistad, y también me exhortaba, me motivaba, y la manera en que pude aprender también más cosas de la palabra de Dios, como muchos hermanos que podríamos mencionar todos sus nombres, los cuales Dios los usó, hermanos, y siempre el propósito y el objetivo era alimentarse del Señor, conocer del Señor, seguir hacia adelante, crecer en la fe, crecer en el conocimiento de Dios para amar al Señor. Y creo que eso es todo lo que cada predicador, cada hermano que nos comparte, cada hermano que está a nuestro lado, el objetivo de él ya en la madurez, en el conocimiento de Dios, y siempre, hermanos, es no dejar al Señor, fortalecerse en el Dios del cielo y seguir hacia adelante en pruebas y en luchas, crecer en medio de todo ello, porque Dios es fiel y Dios, hermanos, cumple sus promesas. Entonces, es la manera en que empecé en ese tiempo, hermanos, a conocer más y más de las Escrituras. De ahí, hermanos, he comprado varias Biblias, y de todos tamaños y de todas versiones, y pues, hermanos, nos gozamos en la palabra de Dios, porque es muy bonito alimentarse en la palabra de Dios. Hermanos, vamos a ver en el libro de Hechos, prácticamente repasando todo esto. En Hechos 2 veíamos, en Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante, hasta ahora sí que todo el capítulo 2, ya le hemos dado, hermanos, prácticamente parte de ese contenido. Y, hermanos, retomando un poco de ello, vemos que cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, muchos que no sabían qué era lo que ocurría, dijeron que estaban ebrios los discípulos del Señor Jesús, y atribuían el género, el hablar en lenguas, se lo atribuían a que estaban ebrios. Posteriormente, hermanos, el apóstol Pedro se levanta y les dice: no, ellos no están ebrios, ellos han sido llenos, han sido, ahora sí que, saturados del poder del Espíritu Santo, y por eso están hablando en otras lenguas, conforme a lo dicho del profeta Joel, hermanos, que el Espíritu Santo se derramaría. Entonces, ellos, llenos del Espíritu Santo, hablan en otras lenguas, y fue cuando el apóstol Pedro les da la confirmación y les enseña lo que estaba ocurriendo. Entonces, es cuando después, también en Hechos capítulo 2, en el versículo 22, empieza a dar el mensaje acerca de quién es Jesús, acerca de la obra de Jesús en la tierra, vemos, y cómo es que él empezó a dar ese testimonio y por qué. Vamos a ver en Hechos 2, 22, nuevamente, como recordando. Aquí entra el mensaje acerca del por qué se estaba dando, hermanos, el mensaje de la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole,
el apóstol Pedro hablándoles de Jesucristo, de la obra de Jesús y quién estaba obrando en Jesús, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Habla después de lo ocurrido en Jesús, que Él murió y que también resucitó. Luego empieza a decir, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y en mi carne descansará, y mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Cuando cita este salmo, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, hermanos, cita este salmo y lo trae hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que el pueblo de Israel pudiese ver que lo acontecido en Jesucristo, lo acontecido en Jesús, hermanos, era relacionado con este salmo, para que el pueblo de Israel pudiera ver que en Jesús se estaba cumpliendo la profecía y que ese santo, ese Mesías, era Jesús y es Jesús. Entonces cita el salmo, trayéndoles este recordatorio, trayéndoles que Jesús, hermanos, no era nada más un hombre que había salido de Nazaret, hermanos, o que venía de Galilea, no. Jesús, hermanos, le estaba enseñando, aquí el apóstol Pedro les estaba enseñando quién era Jesús, qué había pasado en Jesús, y que en Jesús se estaban cumpliendo todas y cada una de las profecías, y que Jesús, hermanos, también era el ungido, el santo y el Mesías. No solamente Jesús, sino que Él tenía los requisitos por el Padre como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y el apóstol Pedro, a través de este mensaje, está trayendo al pueblo de Israel al conocimiento de que Jesucristo, de que Jesús es el Cristo. Y vamos a seguir viendo, dice en el 29, varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción. Nuevamente en el 31, viendo antes que habló de su resurrección de Cristo, Cristo que significa el Mesías, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, del Mesías, del ungido por Dios. Esto lo conocía el pueblo de Israel, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, no se descompuso. 32. A este Jesús, hablando en el 31, hablando de Cristo, hermanos, el apóstol Pedro llega a la conclusión y llega, hermanos, a mostrarle al pueblo de Israel quién es el Cristo, a quién se le cumplieron estas profecías, esta palabra. Y es, hermanos, cuando el apóstol Pedro encierra todo esto en el versículo 32 de lo cumplido ahora en la persona de Jesucristo, lo que los judíos rechazaron y crucificaron, como dice la palabra de Dios, lo que los judíos, hermanos, o el pueblo de Israel no quería y no creían en Jesús. Llega el Espíritu Santo, hermanos, guía al apóstol Pedro y les empieza a enseñar que aquel a quien no creían, aquel a quien menospreciaban, de aquel a quien no buscaban, de aquel a quien tenían insignificancia y que no era nada, por el Espíritu Santo y por la predicación del apóstol Pedro, les enseña y les muestra que efectivamente el Dios del cielo obró en Jesús, y Jesús es el Cristo de Dios. Hermanos, y es cuando ellos están siendo tocados y compungidos por el Espíritu Santo, y por eso el apóstol Pedro da ese énfasis en la obra de nuestro Señor Jesús,
de lo que Él hizo, de lo que Él cumplió, para que el pueblo de Israel pudiese ver ahora con los ojos, hermanos, físicos, y con los ojos espirituales. Con los ojos físicos estaban viendo el derramamiento del Espíritu Santo, que estaban hablando en otras lenguas, y hermanos, y que eso provenía y procedía de Jesús. Y que aquello que hablan los salmos acerca del Cristo se estaba cumpliendo en Jesús. Y dice de nuevo en el 32, a este Jesús les enseña y les da este mensaje: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Derramado el Espíritu Santo de la promesa, hermanos, prometido y enviado por Jesús. Jesús, hermanos, mandó el Espíritu Santo, que ellos ahí estaban viendo derramándose, haciendo el énfasis al cumplimiento de las profecías y de lo que estaba ocurriendo por uno que habían rechazado, por Jesús. Aquel a quien menospreciaron, aquel a quien no querían, estaban viendo lo maravilloso y lo grande que es su mensaje y lo grande que es su testimonio, para que ya no buscaran al Mesías por otro lado, para que ya no buscaran, hermanos, la solución por otro lado, sino que ya había sido manifestada, ya había venido a la tierra, ya había hecho esa obra el Dios del cielo en Jesucristo. Y el apóstol Pedro les dice: ya no busquen más, en Jesucristo está el cumplimiento de las profecías, en Jesús está el Mesías, para que pudieran verlo a través de la manifestación del Espíritu Santo y creer en Jesús. Creer en Jesús, porque no creían en Él el pueblo judío, hermanos, y por eso vemos que lo rechazaron y lo crucificaron. Y luego dice: porque David, después dando esta enseñanza, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Y entonces, hermanos, dice en el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, ahí a todos los reunidos, hermanos, ahí ni siquiera está enseñando la palabra completa a Jesucristo. Les está enseñando el verdadero mensaje, hermanos, tan completo y tan real. Dice que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, a este Jesús, como que para el pueblo de Israel insignificante, pero Pedro lo está tomando en esta conclusión que dice: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es cuando juntamos todo esto, hermanos: Jesús, Cristo, Jesús el Mesías. Y eso es lo que enseña este pasaje. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando vemos todo esto, hermanos, nosotros nos quedamos realmente maravillados de la obra de Dios. Y es cuando encontramos el por qué el pueblo, la iglesia, el cristianismo primitivo traía esta enseñanza y traía este mensaje. Vamos a ver, ahorita pasamos de nuevo a este pasaje de Hechos 2, que vamos a ver en el Evangelio de Lucas. Amén. Hermanos, el cristianismo primitivo, lo que enseña Pedro, ve, hermanos, en el santo al Mesías, cuando habla en Hechos 2. Y se refiere también a Jesús. Y en el Evangelio de Lucas 24, vamos a ver por qué habla este mensaje tan maravilloso.
El Evangelio de Lucas 24:36. Vamos a ver parte de ello. Amén. Cuando vemos en Hechos 2, cuando dice, hermanos, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dios exalta a Jesús con su diestra, es decir, hermanos, con su poder, lo levanta a este Jesús, lo resucita de la muerte y lo levanta, hermanos, prácticamente hasta su trono. Jesús es levantado, hermanos, de la muerte, y Jesús asciende de nuevo, hermanos, a su trono. Ahora a la diestra del Padre. A la diestra del Padre. Exaltado a la diestra del Padre, y está, hermanos, al lado del Padre. Pedro, hermanos, de nuevo recordando, de nuevo si quiere pasarse ahí a Hechos 2:36. Quiero mostrarles toda esta enseñanza para ver lo grande que es ese mensaje. Porque tiene mucho que ver esos pasajes. Pedro, con argumentos de las Escrituras, comparte que en realidad Dios compartió su trono con Jesús resucitado, y que la venida del Espíritu Santo es obra de Jesús exaltado en gloria. David no ascendió a los cielos. David no se fue a los cielos, sino que permaneció encerrado o muerto en la tumba, y por consiguiente él no pudo haber sido asociado al trono de Dios, ni a él puede atribuirse el envío del Espíritu Santo. Fue de otro, y precisamente de su Señor, de quien dijo que Dios le daría el sitio a su diestra. El rey David, al decir mi Señor, hablando Pedro de este pensamiento, no pudo haber pensado en otro que en el Mesías. La invitación "siéntate a mi diestra" se refiere pues a la entronización del resucitado, queridos hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, Jesús resucitó. Y hermanos, y es sentado a la diestra del Padre, porque efectivamente, hermanos, todos sus enemigos son puestos ahora ahí, al estrado de los pies de nuestro Señor Jesús. Vamos a de nuevo pasar, hermanos, ahorita les voy a leer de nuevo Lucas, vamos a pasar de nuevo a Hechos 2 para explicarles parte de esto. En Hechos 2, de nuevo, dice así, de nuevo en el 33, así que exaltado a la diestra de Dios, Jesús, hermanos, regresa al Padre, ya exaltado, hermanos, por todo lo que Él cumplió, por toda la obra redentora, por todo lo que cumplió en la cruz, hermanos. El Hijo de Dios, hermanos, es exaltado por la diestra de Dios, hermanos, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, ¿quién? Jesús. El Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. El pueblo de Israel estaba viendo y oyendo la obra del Espíritu Santo, la obra de la promesa del Espíritu Santo que había prometido el Señor Jesús que Él enviaría del Padre, y se estaba cumpliendo ahí. Por eso, hermanos, ellos empiezan a ser redargüidos, tocados por el Espíritu Santo, hermanos, acerca del conocimiento de quién es Jesús y de todo lo que Jesús, hermanos, estaba haciendo. Luego dice en el 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor,
citando el Salmo 110, versículo 1, siéntate, dice, pero dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. El Señor Jesús está al lado de la diestra del Padre. Y luego, ¿qué es lo que dice en el versículo 36? Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro saca la conclusión final en el versículo 36. Mediante la obra del Espíritu Santo, hermanos, mediante la venida del Espíritu Santo por obra de Jesús, de la cual acaban de ser testigos, todo Israel puede y debe reconocer con absoluta certeza que Dios, hermanos, a Jesús lo hizo Señor y Cristo, Señor y Mesías. Aquel a quien los judíos rechazaron y crucificaron, queridos hermanos. Dice en el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, llega a la conclusión el apóstol Pedro en su mensaje, hermanos, que Jesús, hermanos, fue hecho Señor y Cristo. Aquel a quien no creían, ahora creían. Dios le había hecho Señor y Cristo. Vamos a pasar de nuevo a Filipenses, hermanos, 2. ¿Por qué le hizo Señor y Cristo? Ya cuando vemos todos estos textos, hermanos, vemos la importancia de lo hecho en la cruz del Calvario y, hermanos, de que nuestro Señor hizo todo esto por amor a la humanidad, hermanos, por amor a su pueblo Israel. Vamos a ver en Filipenses 2. Aquí está el señorío de Jesucristo. Aquí vemos, hermanos, su exaltación y el mensaje que da el pueblo, el mensaje que se da al pueblo es la obra de nuestro Señor Jesús y lo que Él hizo para que el pueblo de Israel pudiese ver en Jesús al Mesías, al Señor y Cristo, al Señor de señores, al Cristo, al Mesías, su señorío sobre todo ahora, ¿en quién? En Cristo Jesús. En Filipenses 2 dice así, en los versículos 5, dándole ese énfasis, hermanos, en el 9, 10 y 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Hermanos, lo levantó, lo exaltó hasta lo sumo, y es obvio que está al lado del Padre, a la diestra del Padre. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está el señorío, ahí está, hermanos, la importancia del nombre de Jesús, hermanos, su grandeza, su poder, su señorío, y lo que el apóstol Pablo le está enseñando aquí a los filipenses es la obra de Jesús, porque ellos no creían en Jesús. Y ahora nos muestra esta bendición, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, aquel, hermanos, a quien los judíos habían rechazado y crucificado, ese nombre que para ellos era locura, ese nombre que para ellos no tenía valor, ese nombre, hermanos, que era de alguien, hermanos, que hasta consideraban endemoniado, hermanos, e hijo de fornicación, en el nombre de Jesús, que dice,
Ese es el nombre que es sobre todo nombre, de Jesús, de aquel, hermanos, humilde carpintero, de aquel que nació en un pesebre llamado Jesús. Él tiene el señorío sobre todo, y nosotros al creer en Jesús tenemos su señorío ahora en nuestros corazones. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó a quien, a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Él tiene ese señorío, hermanos, porque Él pagó el precio, porque Él es Señor, porque Él es Mesías, porque Él es el Cristo, porque Él es Jesús, el Hijo de Dios, y pagó todo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahí está, hermanos. Por eso el apóstol Pedro en Hechos 2 les está enseñando esta importancia de la obra del Señor, cuando le dice Jesús es Señor y Cristo. Ya no necesitamos el señorío de María, hermanos, el señorío, hermanos, de los santos que el hombre ha creado, hermanos, ni el señorío de las tinieblas, porque se ha quedado vencido y ha quedado derrotado, ni el señorío del pecado, sino el señorío de Jesucristo, que trae libertad y vida a los corazones. Por eso cuando ellos, hermanos, fueron confrontados con el mensaje de quién era Jesús, y reconociendo que Jesús es el ungido de Dios, que Él venció la muerte, que Él fue crucificado y resucitó, y que su alma no fue dejada en el Hades, hermanos, y que el Espíritu Santo había venido a los discípulos por obra de Jesús, hermanos, es cuando ellos son compungidos y no tienen dónde meter la cabeza. Tocados por el Espíritu Santo, se dan cuenta que la habían regado, que habían pecado, que habían hecho un mal tan grande ante los ojos del Dios Altísimo, que no cabían de vergüenza por haber crucificado al Santo de Dios. Es cuando ellos son compungidos. Y hermanos, en el mensaje de quién, de Jesús, de aquel que rechazaban, de aquel a quien no creían, el Dios del cielo lo había hecho Señor y Cristo. ¿Qué creen que nos está diciendo? Nos va a caer un rayo, pero no. Jesús, el Dios del cielo, tiene misericordia, y en Jesús nos da su perdón. Por eso dice el señorío de Jesús. Hermanos, qué importante es doblar nuestras rodillas siempre ante el Dios del cielo y decirle: sé tú quien nos guíe. En el 11, y toda lengua confiese ahora que Jesucristo, Jesús el Mesías, es el Señor. Hermanos, es el Señor. Ellos entendían lo que significa Señor, como también ahora nosotros. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Solamente para quién? Para gloria de Dios Padre. Es lo que lleva estos mensajes, hermanos. Y volvemos de nuevo, hermanos, a Hechos 5. Por eso el apóstol Pedro, por obra del Espíritu Santo, les dice: Jesús, a quien ustedes, dice, crucificaron. Y les dice con absoluta certeza: Jesús, el carpintero, aquel que le escupieron, aquel que lo crucificaron, el Dios del cielo lo ha hecho, el Padre, Yahvé, Jehová, lo ha hecho Señor y Cristo, y Él es el que recibe la promesa. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Y es cuando dicen: hombres, tenían lo divino en la tierra y lo habían crucificado. Y es cuando ellos son compungidos por obra del Espíritu Santo. De nuevo en Hechos 5, aquí no es más que darle gloria y honra a Dios por todas estas maravillas. Hermanos, en Hechos 5, 30, leer la palabra de Dios es una grande bendición. El pueblo de Israel no creía en Jesús. Por eso el apóstol Pedro les da el mensaje de quién es Jesús. Hermanos, para que comprendieran lo maravilloso que el Padre había traído, redención, todo, hermanos, ese señorío, toda esa reconciliación, toda esa obra maravillosa en Cristo Jesús.
El pueblo de Israel quería, hermanos, un Mesías tipo David que trajera, hermanos, paz solamente en la nación de Israel, y que todos sus enemigos, todos los paganos, hermanos, vinieran a traerles, hermanos, los impuestos, tributo, hermanos, y que ellos fueran los grandes, por así decirlo, en la carne, en el señorío militar, político y económico, fueran levantados y exaltados por el Mesías. Así esperaban ellos. Pero Jesús, el Dios del cielo, tiene todo tan maravilloso, hermanos, que todo, hermanos, en Cristo Jesús reconcilió todo en una manera espiritual, moral, para ver en Jesús ahora nosotros como gentiles la paz y la bendición de Dios en nuestras vidas y a nivel mundial, el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y es obvio que un día va a haber ese reino milenial en el mundo, en las naciones. Mas el pueblo de Israel esperaba algo así. Por eso no vieron a Jesús como lo que es, el Mesías de Dios. Hasta después, con el mensaje de la salvación, se dan cuenta lo que el Dios del cielo tenía encerrado para la humanidad y para el pueblo de Israel. En Hechos 5:30, Dios, el Dios de nuestros padres, otra vez dice, levantó a Jesús. El Dios de nuestros padres, o sea, Yahvé, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgándole en un madero. El 31. A este Dios, a Jesús, por eso de nuevo les dice Jesús, aquel a que ustedes rechazaron, al que no querían. Hermanos, así es. Solamente en Jesucristo está la salvación. No necesitamos mediadores hechos de hombres. No necesitamos a los santos o a María como nuestro abogado. No, la palabra de Dios nos dice que es uno solo el que murió y el que aboga por nosotros ante el Padre, Jesús, y su señorío lo tenemos que recibir en nuestros corazones. Si hay imágenes de María, de cualquier santo de nuestra devoción, vamos a pisarlo, porque el señorío de Cristo está en nuestros corazones y es el que importa día a día en nuestras vidas. Y dice así: a este Dios, a Jesús, sí, a ese que no querían. Por eso después dice Hechos también, la piedra angular, desechada por los edificadores, ha venido a ser la piedra principal, hermanos, del ángulo. Entonces dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. No necesitamos otro. Y salvador, ¿para dar a quién? A Israel, sí, al pueblo judío, al pueblo de Israel, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Bendito sea Dios por todos estos mensajes. Y es cuando ahí está el apóstol Pablo enseñándoles que el señorío de Jesucristo, en Jesucristo van a recibir el perdón de sus pecados. Ahora en Él, solamente en Él, creyendo en Él. ¿Y qué, hermanos? Tenían que dejar de creer en el Padre para solamente creer en Jesús. En ninguna manera, hermanos. Tenían que dejar la ley de Dios para creer solamente en lo que dijo Jesús. En ninguna manera. Hermanos, de nuevo volvemos a leer, hermanos, el Evangelio de Juan 14:1, en Hechos capítulo 2 y todo Hechos, la enseñanza de los apóstoles. Y hay que leer siempre la palabra de Dios y tener cuidado. La enseñanza de los apóstoles es enseñar, hermanos, la obra redentora de Jesucristo. Hermanos, el Hijo de Dios siendo Señor y Cristo para el pueblo de Israel como para los gentiles, y que en Jesucristo está la salvación solamente en Él. Es lo que enseña, hermanos, Hechos de los Apóstoles. Hermanos, y en el Evangelio de Juan 14, ¿qué está diciendo? Lo que veíamos la vez anterior. ¿Cuán importante es esto para todos nosotros? La iglesia primitiva, hermanos, reconocía a Jesús, o reconoció a Jesús, le reconoció a Jesús la dignidad
mesiánica. Ya lo reconocía la iglesia primitiva, hermanos. Los que creían en Jesús reconocían en Jesús que, hermanos, la dignidad, lo que Él era, el Mesías. Ya no solamente Jesús el carpintero o el que murió, no, Jesús el Mesías de Dios. Y eso es lo que ellos llevaban, el mensaje mesiánico, el mensaje de la obra de nuestro Dios en Cristo Jesús. Ellos reconocían en Jesús la dignidad mesiánica y eso se transmitía. Ellos lo transmitieron. Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías, en Jesús está el perdón, en Jesús está la reconciliación con el Padre, en Jesús está ese nombre que es sobre todo nombre, a quien el Padre le constituyó. Hermanos, y era lo que ellos predicaban. Posteriormente, todavía en la época de los apóstoles, hermanos, del apóstol Juan, surgieron tantas doctrinas. En la época del apóstol Pablo y después del siglo 100, hermanos, infinidad. Por eso tenemos las Sagradas Escrituras para poder leerlas. Hermanos, la iglesia primitiva transmitía fielmente los testimonios que Jesús había dejado, hermanos, de su obra mesiánica, hermanos, y cómo es que el pueblo de Israel, el cristianismo presentaba, hermanos, la muerte del Señor Jesús como esa muerte del Mesías y resurrección del Mesías, para demostrar lo que decían las Escrituras y creyeran en Jesús. Y no por eso tenían que dejar de creer el pueblo de Israel, hermanos, en el Padre. Dice así en el Evangelio de Juan 14:1. Aquí le dice a los judíos, perdón, a sus discípulos, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, dice, creed también en mí. No le está diciendo que dejen de creer en uno y crean solamente en otro. No, hermanos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, en el Padre, ya ve, dice, creed también en Jesús, creer también en Él, seguir creyendo en Dios, en el Padre, y seguir creyendo en Jesús. Por eso nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Esta es una enseñanza muy clara en la palabra de Dios, hermanos. Y de nuevo, es por eso que en el versículo 3 de Hechos 2:36, ya voy a terminar de nuevo, es por eso que el énfasis del mensaje es Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, cumpliendo todas las profecías, y que teníamos que y se tenía que creer en Jesús. Y al creer en Jesús estamos aceptando el señorío de nuestro Señor Jesús, como también el señorío del Padre. No estamos solos. Hermanos, y cuando ellos reconocían el señorío de Cristo, estaban reconociendo al Dios del cielo y su obra maravillosa, por lo cual Él había enviado a su Hijo. Estaban recibiendo el mensaje del Padre a través de Jesús, estaban recibiendo al Padre, estaban recibiendo el mensaje maravilloso, hermanos, del Dios del cielo en Jesús. De nuevo en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, sí, y es cuando ellos se compungen, es cuando ellos entienden y ven todo lo maravilloso. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón, no cabían de vergüenza y de dolor de lo que le habían hecho al Santo de los Santos. Hermanos, con esas palabras y con la obra del Espíritu Santo, el pueblo judío, la nación que conocía al Dios del cielo, la ley verdadera, al Dios verdadero, y de repente escuchar la verdad del Hijo de Dios, hermanos, era, hermanos, algo que no podía concebir su mente, su espíritu, cuando fueron tocados por el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Llevarlos hacia Jesús, llevarlos hacia el conocimiento que el Padre siempre había querido, creer en Jesús. Por eso bien dice Mateo y los evangelios: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste.
Y es cuando ellos se encuentran con esto. No querían el señorío, el amor de Jesucristo. ¿Y qué pasó? Lo crucificaron, lo echaron allá a la muerte como un hombre malo, alguien que no merecía la vida, alguien que no venía de Dios, y fue crucificado. Y después, por obra del Espíritu Santo, hermanos, trae el mensaje en el cual en el 37, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Si el Espíritu Santo no nos trae a Jesucristo, nadie puede venir, hermanos, por sí mismo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo, porque nos revela la obra de Jesús. Y hermanos, al oír esto se compungieron de corazón. Ellos se sintieron heridos en lo más profundo de sus corazones cuando se dieron cuenta que habían ofendido a Dios, que habían pecado, que habían hecho todo lo malo. Y hermanos, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, le hemos regado, ¿qué haremos? Ellos, hermanos, con un corazón colgando, un corazón totalmente dolido, un corazón que no cabía en el pecho por haber ofendido al Dios del cielo, estaban arrepentidísimos, estaban arrepentidos por obra del Espíritu Santo, y por el mensaje que estaban recibiendo fue tan duro que ellos dijeron: ¿qué hemos hecho? Y varones hermanos, ¿qué haremos? Querían arreglarse con Dios. Querían reconciliarse con Dios porque le habían hecho lo más cruel en sus vidas, diciendo que amaban a Dios. Y como dice la palabra de Dios, bien dijo el Señor Jesús: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y es cierto, ahí está, hermanos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónanos, Señor, porque no sabemos lo que hacemos. Por eso nos entregamos a las religiones, a la falsedad, al pecado, y el Señor nos perdona para reconocer ahora el señorío de Jesús y pedirle fuerzas. Al oír esto se compungieron de corazón los judíos, los ahí reunidos en el Pentecostés, los que, hermanos, se habían levantado el cuello de haber acabado con un hombre, con un carpintero que se decía el Hijo de Dios, y en realidad era el Hijo de Dios, hasta que vemos que ellos son confrontados por la obra de Dios y se dan cuenta de lo que había pasado. Al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, cuando Dios nos toca en nuestras vidas, entonces nos reconciliamos, nos arrepentimos y reconocemos el señorío de ¿quién? De Jesús, porque Jesús fue puesto, hermanos, por el Padre para darnos la reconciliación y el perdón de nuestros pecados, y Jesús es el nombre que es sobre todo nombre, y no por eso dejamos de creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y gloria a Dios por ello. Aleluya, amén. Hermanos, en Hechos de los Apóstoles, hay gente que se vuelve de cabeza y se voltea patas para arriba para enseñar que el nombre de Jesús es el nombre del Padre. No, hermanos, eso no es lo que enseña Hechos. El nombre del Padre es Jesús. Eso no lo enseña Hechos de los Apóstoles. Enseñan la obra de Jesús como el Hijo de Dios para enseñarnos y guiarnos hacia esa reconciliación con el Padre y seguir creyendo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Luego dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es cuando Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué estaban recibiendo, hermanos? A través del arrepentimiento, a través del bautizo en el nombre de Jesús, el señorío ¿de quién? De Jesucristo. Porque eso era lo prometido y eso era la voluntad, y es la voluntad del Padre. Y terminamos con Lucas 24. Después de ahí vemos otra parte en Hechos 2, en la siguiente, hermanos, acerca de todo ello. Y ellos se bautizaron porque tenían, hermanos, la responsabilidad, la obra, el toque del Espíritu Santo. Y fueron tocados por el Espíritu Santo, y ellos entonces decidieron arrepentirse y también, hermanos, bautizarse. Y es lo que Dios hace en nosotros.
Dios nos jala hacia Él, nos da el arrepentimiento y también nos dice, pues bautízate si crees que Jesús es el señorío, arrepiéntete y confiesa tus pecados invocando su nombre. En Lucas 24. Gloria a Dios. Amén. Y cuando ellos vemos lo que ocurrió, fueron bautizados, creyeron en Jesús y por eso fueron bautizados. El pueblo de Israel fue bautizado en el nombre de Jesús, en aquel que no querían, en aquel que menospreciaban, en aquel que crucificaron, ahora lo reciben. Pues para mucho del pueblo de Israel que no creyó, pues era una locura, fue totalmente un caos para muchas mentes de aquel tiempo. Hermanos, por eso el Evangelio se revela por fe y para fe en nuestras vidas, para creer en nuestro Señor Jesús. Vamos a terminar con el Evangelio de Lucas 24. ¿Por qué estas enseñanzas que habla el apóstol Pedro y los apóstoles en Hechos y en toda la Biblia? San Lucas 24, 36. Y esto es lo que ocurrió en Hechos 2. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Se puso Jesús en vosotros. El escritor utiliza toda esta obra tan maravillosa. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué os turbáis? ¿Por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Ahora aquí viene esto. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Y el apóstol Pedro, ¿qué le citaba?